En nuestro estudio, nuestros distinguidísimos invitados, de izquierda a derecha, presento a don Fernando Anduray, ex catedrático universitario, abogado constitucionalista y dirigente del Partido Nacional. Gracias, abogado, por estar aquí. Gracias, buenas noches, Edgardo. Bendiciones para usted y todo el pueblo hondureño. Muchas gracias. El licenciado en Relaciones Internacionales, don Jimmy Bermúdez, es analista de temas sociales y políticos y miembro del Partido Libre. Gracias por estar aquí, licenciado. Gracias por la invitación. Buenas noches, pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña esta noche la doctora Suyapa Figueroa, diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán. Muy reconocida la doctora Suyapa Figueroa. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Edgardo, por la atenta invitación. Un saludo al pueblo hondureño que nos está sintonizando. Muy bien, muchas gracias, doctora. También nos acompaña la abogada Naamá Ávila. Es abogada defensora de derechos humanos, es funcionaria del gobierno, trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social y esta noche debuta aquí en 3030. Así que muchas gracias y bienvenida. Gracias. No será la primera ni la última. No, claro que no. Gracias, Edgardo, por la invitación. Aunque vamos a desarrollar un tema en este momento con el abogado Melvin Duarte, que es el portavoz del Poder Judicial, solo para hacer algunos puntos, aclarar algunos puntos, diríamos, sobre este asunto de la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Nuestros distinguidos invitados también pueden participar si hay algún temita o alguna opinión de ellos sobre lo que vamos a desarrollar a continuación. Abogado Melvin Duarte, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, y buenas noches a todo el teleauditorio y a los panelistas que están con usted ahí en el estudio. Es un gusto poder saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Vamos rápido. La Corte Suprema de Justicia declaró, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en una votación 8-7, declara inconstitucional la sede, las zonas de empleo y desarrollo económico. ¿Qué consideraciones puede hacer de entrada sobre este tema, abogado Melvin Duarte, perdón? Sí, bueno, en principio que en todo este proceso los que no sabían algunas cosas pues las han aprendido y a otros se nos las ha recordado precisamente todo este trabajo entre conceptos jurídicos y demás, pero lo principal, Edgardo, que se nos ha recordado es que de la reforma y la inviolabilidad de la Constitución se debe hacer una realidad en nuestro país, el hecho de que no puede hacerse y que se debe respetar tal como establece la misma Constitución. Ya el artículo 374 de la Constitución de la República establece que no pueden reformarse en ningún caso ciertas situaciones que están contempladas como de naturaleza pétrea en nuestro país, como ser el hecho de la forma de gobierno, el territorio, el periodo presidencial, entre otros aspectos. Este mismo artículo es irreformable. Y parte sobre todo esa decisión de lo que contempla el artículo 375 de la Constitución, que habla que esta Constitución, Edgardo, pierde su vigencia, ni deja de cumplirse tampoco por actos de fuerza o cuando fuere supuestamente modificada o fuere supuestamente derogada. Eso es el génesis, digamos, de esta reflexión que ha llevado ahora a una decisión de la Suprema Corte a establecer una inconstitucionalidad de la ley orgánica, de la zona de empleo y desarrollo económico y de todo aquello que está relacionado, como ser el hecho de la reforma que se hizo de los artículos 294, el 303 y el 329. El 294 relacionado a la estructuración del territorio en el Estado hondureño, el 303 relacionado a cómo debe funcionar y desarrollarse el sistema de justicia y el 329 relacionado al sistema económico. Sometidos a la Constitución y las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los juzgados y, atención, por tribunales con competencia exclusiva en zonas del país sujetas a regímenes especiales creados por la Constitución de la República y demás dependencias que señale la ley. En ese artículo 303, en este párrafo, el primero, hace referencia a la sede. Ese párrafo también, ese párrafo también se elimina. ¿Abogado? Es correcto, Edgardo. Sí, todo aquello que ha sido parte de este análisis, como repito, debe salir del orden normativo del Estado, ya que es lo que se estableció como modificación. Son artículos de naturaleza pétrea que son intocables. No se pueden modificar, no se pueden reformar, Edgardo. Y el 329, que hace referencia al sistema económico. El 329 dice, por ejemplo, el Estado promueve el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo dice, para realizar la función de promover el desarrollo económico y social y complementar las acciones de los demás agentes de este desarrollo, el Estado con visión a mediano y largo plazo, etcétera, etcétera. Los planes de desarrollo de mediano y largo plazo deben incluir políticas y programas estratégicos, etcétera, etcétera. El plan de nación, los planes de desarrollo integral y los programas incorporados en los mismos son de obligatorio cumplimiento para los gobiernos sucesivos. Pero el siguiente párrafo dice, el Estado puede establecer, pongámoslo, el Estado, desde ahí donde dice, el Estado puede establecer zonas del país sujetas a regímenes especiales. Ese párrafo, donde comienza diciendo el Estado puede establecer zonas, luego dice la creación de una zona sujeta a un régimen especial, también se elimina. Luego dice el Congreso Nacional debe aprobar la creación de zonas sujetas a regímenes especiales, también se elimina.
Se elimina, estas zonas están sujetas a la legislación nacional, el Golfo de Fonseca. Para la creación y funcionamiento de estas zonas, el Congreso Nacional debe aprobar una ley orgánica. El siguiente párrafo que dice para la solución de conflictos. Luego habla de los jueces de estas zonas. Luego habla de los tribunales. Luego habla de este régimen especial de seguridad no puede ser utilizado como mecanismo para suspender los derechos de la Constitución. Luego habla de los municipios y luego habla del último párrafo que se agregó. El presidente de la República puede decretar en resolución de Consejo de Secretarios de Estado que ciertas zonas o áreas pobladas o no pueden o queden bajo el régimen especial de seguridad de zonas de empleo y desarrollo económico. Eso también se va. Póngamelo, por favor, como si es posible, en pantalla completa. Ahí está. Ese es el artículo que quedó larguísimo, el 329. Pero como ahora van a eliminar todos esos párrafos que están con la X en rojo, esto significa que quedan nada más vigentes el primero, el segundo y el tercer y cuarto párrafo nada más. Así es, ¿verdad, Guado? Así es, Ricardo, y vea que en términos prácticos, porque el recurso de inconstitucionalidad parte por la acción interpuesta por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la administración del doctor Francisco Herrera y aborda ese artículo que modificó la organización y el desarrollo de la educación superior en el país. Y en ese sentido se comenzó el análisis. Es decir, en resumen, no puede haber en este tipo de zonas y regiones universidades con sus propias normas y sus propios principios, ni policía con sus propias normas ni sus propios principios, sistema de justicia con sus propias normas. Todo eso queda eliminado. Todo eso queda eliminado. Muy bien, todo eso queda eliminado. Muy bien. Ahora, lo otro, algunas reacciones sobre esa decisión. Primero, el tuit de la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué dijo sobre este tema? Dijo, celebramos y reconocemos la patriótica, histórica, justa y legal decisión de la Corte Suprema de Justicia, que por mayoría de votos declaró inconstitucional el decreto 236-2012 sobre las reformas al artículo 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el decreto 120-2013 que contiene ley orgánica de las sedes, por vulnerar artículos de nuestra soberanía. La justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía. Por su parte, en representación de una de las sedes, el señor Jorge Colindres, entiendo que es secretario de la sede Próspera, dijo: por primera vez en la historia de Honduras, la Corte Suprema de Justicia da efecto retroactivo a una inconstitucionalidad pretendiendo confiscar las inversiones y empleos de más de 3,000 personas y 200 empresas. Esta sentencia es un acto nulo jurídicamente propio de dictaduras socialistas. En este sentido, la pregunta es para usted, abogado Melvin Duarte. ¿Qué va a pasar con las zonas de empleo y desarrollo económico que actualmente operan en Honduras, que son 3 y que generan aproximadamente unos 3,000 empleos? Y esa es la gran pregunta que se está haciendo pues todo el sector, los diferentes sectores y por supuesto toda la nacionalidad, Edgardo. ¿Qué pasará con toda esta inversión? Déjeme decirle que los magistrados de la Suprema Corte en esta discusión se preocuparon durante el análisis precisamente con mucha dedicación a este punto a fin de que se puedan asegurar todas aquellas inversiones que fueron hechas en su momento bajo el amparo de esta norma que hoy está siendo derogada por la Suprema Corte. Es decir, que no se sufra en relación a los resultados de esta eliminación o de esta inconstitucionalidad, no sufran ningún menoscabo. Y así deberá quedar establecido en la sentencia, quedará completamente aclarado en un apartado y un componente explicativo. Deberá quedar establecido sobre que toda esta inversión que se realizó de buena fe, con el ánimo de establecer desarrollo y empleo para la sociedad hondureña, está protegida por la misma legislación que existe en nuestro país. Hay normativa suficiente en Honduras, y eso es lo que ha sido parte de la discusión de los magistrados de Suprema Corte. Hay normativa suficiente en nuestro país previo a la aprobación de las zonas de empleo y desarrollo económico a las que se pueden acoger perfectamente para que no se menoscabe lo que existe hasta este momento y lo que se ha impulsado hasta este momento. Es importante que quede muy claro que la sentencia no establece que se ejecuten acciones o se promuevan reacciones en contra de la ocupación, en contra del desarrollo, en contra de la inversión que ya desde este momento o desde el momento que se crearon las sedes se ha impulsado en el país. No tiene ese propósito la sentencia en ningún momento y para los magistrados es sumamente importante que eso quede muy claro. Por lo tanto, quedará establecido una vez que se redacte la sentencia con todos los elementos que fueron discutidos. Y lo otro, dice la oposición política que hay una campaña ahora y que probablemente en la sentencia se manifieste, tenga una colita dedicada a abrir expedientes o eventualmente acusaciones contra los diputados que aprobaron en 2013 esa reforma constitucional. ¿Qué dice sobre ese tema? De ninguna manera, Edgardo, por lo menos no es el espíritu de la sentencia que se pueda realizar este tipo de acciones en el Estado hondureño. No tiene ese propósito de perseguir a nadie desde el punto de vista de la sentencia, desde el punto de vista y respetando lo que se estableció en esta discusión y el análisis de cada uno de los magistrados. No hay ninguna pretensión ni ninguna intención de promover acciones de persecución en contra de nadie.
ya este tipo de análisis le hacen mucho daño al país, le hacen mucho daño a la sociedad y debemos recordarnos todos los responsables de las diferentes instituciones y por supuesto las partes involucradas y que van a tener un tipo de resultado en función de esta acción ya tomada por la Suprema Corte de declarar la inconstitucionalidad de la ley orgánica de las sedes y también de la reforma constitucional. En su momento que esta sentencia no tiene pues, esa pretensión y no tiene el sentido de crear un ambiente de persecución en contra de nadie en el país. Duarte, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer, buenas noches. Gracias. El abogado Melvin Duarte es el portavoz del Poder Judicial. Una breve reaccioncita de nuestros invitados, por favor, sobre esa decisión. Por favor, abogada. Naama Ávila, brevemente, un comentario sobre este tema. No, creo que el abogado ha ampliado muy bien. Sin embargo, ese es justamente el motivo por el cual estamos aquí. Creo que la población necesita realmente entenderlo, no desde el mecanismo de la oposición que constantemente está mencionando Venezuela, mencionando expulsión de inversionistas. Estamos hablando realmente de la carta que da origen al Estado de Derecho del país. Doctora. En primer lugar, yo quiero dejar bien claro que siempre he manifestado que las sedes han sido inconstitucional, que eso violentaba los 112.777 kilómetros cuadrados y era un artículo pétreo, tal y como lo ha manifestado el abogado. Sin embargo, también debemos manifestar que en el Congreso Nacional la abogada Maribel Espinosa, en la primera sesión del Congreso Nacional, presentó un proyecto de ley, un documento en donde recogía incluso de mejor manera la abolición de las sedes, declarando desde su inicio inconstitucional también e improcedente la ley de las sedes. Y ese documento y lo que estaba planteado se debió haber ratificado en la siguiente legislatura. ¿Se aprobó eso? Le quería preguntar, ¿se aprobó eso? No, ¿verdad? porque tenía que ver y nunca fue agendado. Entonces, no, pero perdón. Tan traidores entonces son. Perdón, solo para aclarar. ¿No fue agendada la ratificación o la aprobación? La ratificación. Muy bien. Entonces ese documento al cual hace referencia, que en el Congreso se presentó para dejar nulo, digamos, sí, declarar inconstitucional esa reforma constitucional. Ahí sería, ¿verdad, abogado? Desde el inicio incluso. ¿Mara? ¿Perdón? Es una derogación. Que el Congreso derogara esa reforma constitucional, y Así gracias, abogado, que esa derogación se aprobó, pero como era una reforma constitucional para eliminar eso, es correcto. No se ratificó en la siguiente legislatura. Incluso lo pedimos cuando ¿se recuerdan ustedes las sesiones extraordinarias que pedimos? Era justamente porque manifestábamos que si no se hacía en esa legislatura, entonces iba a ser nulo lo actuado. Entonces, eso significa que lo que no hizo el Congreso lo hizo la Corte. Exacto, tardíamente. Es decir, entonces tan traidores fueron aquellos como traidores fueron los que cobardemente no llevaron a la ratificación esa derogatoria. La Comisión Permanente para elegir el fiscal. No lo agendó jamás el presidente del Congreso y su junta directiva. Entonces, porque ellos son los únicos que pueden, a pesar de que se le pidió, la diputada Claudia Ramírez incluso pidió que se considerara eso. Y dijeron, como siempre, callan el micrófono y dicen hay cosas más importantes. Entonces, en realidad también hay que ver la responsabilidad que tiene el Congreso. ¿Por qué? Porque si desde un inicio del Congreso Nacional ya llevamos 3 años prácticamente de este periodo, de este Congreso, y en esos 3 años no se ha hecho nada por una de las primeras cosas que se dijo que se iba a derogar. No ha venido la Sisi, no ha venido ninguna de las cosas que este gobierno dijo que iba a hacer. Y no lo hizo porque no le interesó hacerlo en su debido momento. Muy bien, ¿qué opinas sobre ese tema de la solución de la sentencia del Pleno de la Corte? En primer lugar, yo quiero felicitar a los magistrados y las magistradas valientes que decidieron generar una nulidad al origen de las zonas de empleo y desarrollo en Honduras. Estas zonas que eran un mecanismo de enclave y de expropiación de los territorios del país. Muy bien. En segundo lugar, con todo respeto, pero quiero desmentir a la doctora. Es decir, en el Congreso se turnó una iniciativa, no fue la de la abogada Maribel Espinosa, y no fue la de la abogada Maribel Espinosa precisamente porque ella históricamente ha representado grupos económicos que están vinculados a la sede y a otros intereses económicos en el país. ¿Pero se aprobó otro proyecto? Se aprobó para derogar decreto las sedes. Y no hubo voluntad política en el mecanismo de ratificación de los diputados de la oposición. Entonces, decir hoy que igual responsables son quienes vendieron la patria, a quienes votaron para eliminar la sede, es una mentira, es una falacia, está faltando a la verdad y eso, doctora, no es ético. No es ético porque no es lo mismo quien vende a la patria que quien la defiende. Y hoy estamos en un debate que no solo es político, y eso es lo que yo quiero agregar y creo que debemos avanzar hacia ello. En un debate que tiene que ver con intereses económicos y intereses económicos que todavía subyacen en la realidad nacional y que siguen pretendiendo coaptar a diputados y a magistrados para que continúen la sede. Es por eso que hay precisamente... Un momentito, pero para ese tema que continúe en la sede, permítame un momentito. No sé si usted escuchó lo que dijo el portavoz, claro, que los mismos magistrados van a establecer un mecanismo ahí en la sentencia los mecanismos ya existen, que permita exactamente que los actuales sedes, las actuales empresas, se acojan
a los sistemas establecidos legal y constitucionalmente. Edgardo, en Honduras hay regímenes especiales. Nunca se tuvo que violentar la Constitución. Muy bien. Entonces, quienes entraron a ese tipo de negocios tenían otros intereses. Y usted mencionó, y por eso lo voy a mencionar en este momento, a George Colindres. En primer lugar, quiero pedirle perdón al pueblo de la zona norte, porque yo soy de San Pedro Sula, Sí, señor. porque él representa uno de los intereses de las sedes, que dicen que Choloma no tiene una población, una densidad poblacional alta. Fue uno de los argumentos que grimieron. ¿Y qué quiero decir? Si bien es cierto, se derogaron, de origen esta pasada semana, pero insisten con intereses en su momento en el Congreso, y por eso no se ratificó. Por eso la diputada miente. Y intentaron en la Corte que la derogación y la nulidad no fuera de origen, porque quieren mantener un mecanismo de expropiación Pero fue de origen y de al final, saqueo. pero fue de origen al Pero final. los intereses económicos persisten, y eso el pueblo hondureño tiene que saberlo, Muy bien. y nosotros no podemos faltar a La doctora quería aclarar. Pero el artículo pasó o no pasó. El artículo pasó en su primer Entonces, debate. ¿cómo dice que no había suficientes votos? No fue, ¿Cómo es que no fue el tiene que decir? artículo que presentó lo que yo he dicho es que no fue el texto que No, presentó pero la abogada Mariela Espinosa. el siguiente que derogaba la sede. No hubo la ¿Pasó voluntad o no política de la oposición. ¿Pasó o no, No hubo pasó? la oposición. No, pasó o no pasó en No, el primer no debate. hubo ratificación. No No hubo hubo ratificación ratificación. porque no lo agendó el No, presidente del no hubo Congreso. ratificación porque no hay voluntad política. No, ¿Y por qué no hay voluntad hubo política? ratificación porque ¿Por no qué lo no hay voluntad agendó. política? Porque Y con esto le respondo porque tiene que ver con lo que el está segundo diciendo la doctora es que indistintamente que haya sido de la abogada Maribel Espinosa o el que sea, No puede se ser presentó- indistinto porque tienen componentes de fondo Pero se aprobó la En un reforma primer debate. constitucional. En un primer debate. No. Se aprobó la reforma No en primer constitucional. debate, se aprobó. En un primer momento sí, no hubo ratificación. Exacto. Se aprobó la reforma constitucional y entonces se tuvieron más de 86 Sí, votos para sí. hacer la aprobación Así es, de esa reforma así es. constitucional. Claro. Lo que usted cuestiona es que en la Junta Directiva del Congreso no agendó la ratificación Es correcto. para que quedara derogado eso. Es correcto. Entonces, Porque lo correcto ahí- hubiera sido, para dejar en evidencia a la oposición política que no quería ratificar eso, era correcto. votemos. Es correcto. Pero es que está Y ahí en se hubiera la evidenciado. Quien miente es usted. Discúlpeme también, con todo respeto se No lo digo. miento. Quien miente es usted. Porque el único que puede agendar la ley orgánica es es el presidente del Congreso y su junta directiva. No lo agendaron nunca. ¿Quiénes son los que tienen o no tienen voluntad política? Los que hacen la agenda. Quienes no tienen la voluntad No, política son porque quienes no fue quisieron ratificarlo. aprobado, ¿Y por qué no quisieron fue ratificarlo? aprobado y no Porque se el ratificó 80% porque de nunca esos lo agendaron. diputados, Se aprobó, pero no el se ratificó porque no se 80%, agendó. el Porque no se 80% agendó. de Usted dice que no se- La agenda no se nada más agendó. el a la patria. gobierno de turno. Y el licenciado dice que no se agendó porque no tenía los La votos. agenda Un momentito, abogado, por favor. Edgardo, Mel Zelaya está muerto de risa ahorita viendo este programa. Habiendo problemas tan serios como el de la eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos, que significa dolor, muerte, desprestigio internacional, caos y anarquía en Honduras. Mientras esté el problema del asesinato de Juan López, que, Un proyecto que el Partido Nacional aprobó. internacionalmente está siendo Un proyecto aprobado por el señalado. Partido Déjeme Nacional. hablar, que yo lo he respetado, Tiene por razón, favor. pero el Partido Nacional Pero aprobó. no interrumpa. Se puede interrumpir, el formato del programa es ese, doctor. Sí, pero respetemos al pueblo, hombre, no convirtamos esto en una chabacanada Lo como estamos tienen al respetando, país. lo estamos respetando. Así tienen al país en todo un Devolverle relajo, la anarquía, soberanía un al pueblo caos. de Honduras Entonces, es respetarlo. este programa no es para eso. Escuchemos. Entonces, está el problema del asesinato de Juan López, que es un problema ya internacional. Incluso el Papa, vemos que ha opinado sobre eso. El problema del Plan Venezuela que se está ejecutando en Honduras. Los problemas económicos internacionales en que está cayendo el país ahorita por la mala política monetaria y la mala política fiscal que se está siguiendo. Crecimiento del 5%. Ese crecimiento mentiroso La de que CEPAL hablan, miente. ayer precisamente en un programa de TSI, los productores nacionales de granos básicos desmintieron totalmente la estadística de producción nacional de maíz, de frijol, de café, y dijeron que todo lo que está importando y comprando en Honduras, la gente lo está incorporando como que si fuera producción nacional. Una falsedad. Pero ¿por qué digo que Mel se está riendo? Porque todos esos temas, que deberían ser ahorita los temas de discusión nacional, los tiene opacados. Tiene al pueblo hablando de una sentencia en la Corte que no existe. ¿Qué te acaba de decir ahorita el vocero oficial de la Corte? La sentencia no existe. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Dice que la van a terminar de armar. Es decir, todo lo que están discutiendo, todo está en el aire. Todavía lo puede modificar la Corte. Entonces, estamos en una discusión nacional de una sentencia no emitida por la Corte, pero que sus discusiones las hacen trascender públicamente. ¿Por qué? Como es derecho constitucional, hay una intención política directa de generar caos y anarquía, y es una respuesta de Mel Zelaya a los golpes que ha estado recibiendo Libre y el gobierno en los últimos días. Este tema del asesinato de Juan López, que tiene la misma connotación de la muerte de Berta Cáceres, el de Carlos Luna, condenas internacionales fuertes. En gobierno que llegó al poder, un partido que llegó al poder con esas banderas de defensa de los derechos humanos.
Convirtieron a Berta Cáceres en una lideresa, casi la meten en un billete de 2 pesos. No la convertimos. Fernando. Es una Y lideresa. Ella es una ahora, lideresa, y ahora pero que es van a convertir a Juan López también en el mismo. Es un líder. ¿Eh? Juan es un líder. Yo lo conocí, lo acompañé. Pero lo cuando fue acaban de criminalizado. asesinar en el gobierno que ofreció garantías. Sí, pero lo y la asesinaron- iglesia, lo y la asesinaron iglesia la está misma condenando oligarquía eso. que es la que está refiriendo hay el tema de otro las sedes. documento de la Iglesia Católica, publicado antier o ayer, donde se señala ese asesinato como responsabilidad del gobierno. Es decir, las cosas que están pasando en este gobierno, me las quiere resbalar y decir, no, es de los 12 Lo años más anteriores. vulgar- Vamos a un corte comercial. Entonces la, Cierre, por favor, cierre. la sentencia no existe. Lo que existe es una intención política de provocar temor en la oposición política para hacer lo que la abogada estaba señalando. Derive. Dice, Un dice, fallo perdón, permítame. como una Aquí en el corte intención. comercial usted está diciendo que la intención es intimidar a la oposición Ok, política, ok. por ejemplo, como lo que refirió la No, abogada lo que- cuando lo que- dijo, no, porque ella dijo traidores a la patria. Sí, pero y el son delito- traidores a la patria. Sí, Las pero lo que cosas ella se dice no dicen tiene por su incidencia nombre. política. A Lo que ver. tiene incidencia política es lo que dice Luis Redondo, que ¿Qué ya dice? anunció efectos ¿Qué dice? de que hay que juzgar a los traidores a la patria ¿Dónde por esa dijo eso? sentencia. ¿Dónde dijo eso? Ahí está, en un Abogado, tuit. Un momentito, vamos a un corte Dice que- comercial y que- cuando que- regresemos que- vamos a mostrar ese que- tweet. Ya volvemos. Y es importante tomar medidas adecuadas para evitar que esta situación se siga dando, ¿no? Gracias, licenciado Julio Raudales. Muy amable por su aporte esta noche. Como siempre, un gusto, Edgardo, y un saludo. Buenas noches. Gracias, don Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas, actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Don Fernando Anduray dice, mira, aquí están hablando, Ahí le mandé el tuit de Redondo para que, ¿dónde dice? donde dice que hay que perseguir ahora. Lo dice también la... Pero es que no la- lo la- Yo no tiene he que- no usado lo- el no lo- término perseguir. La ¿Cómo? justicia, Edgardo. mire, el término perseguir lo utiliza justamente la oposición porque quieren desvirtuar que realmente han cometido delitos en el margen de traición a la patria. ¿Lo correcto es? Es un delito de traición a la patria, Y no es por lo una tanto- persecución. Es como que usted mate a alguien y después digan, ay, me anda persiguiendo la policía. No, usted tiene que pagar por un delito que Así como cometió. va- así Es como- una Saque cuestión dinero en carretilla y después contundente. diga Y le voy a que decir es una cosa por persecución. alusión al abogado Anduray. Decir que es una intención como sinónimo de fallo es una aberración constitucionalista. Le voy a explicar una cosa. Ya hay votos de magistrados y eso es lo que constará en acta. La sentencia es una formalidad posterior a un acto ya cometido, que es el voto para declarar Un momentito, ¿por qué se inconstitucional la ríe? sede. Porque ella quiere que con lo que hablaron ahí, la gente dé por entendido que ya está la inconstitucionalidad. Entonces, los magist- Solo entonces- se puede... entonces la diputada cuando vota en el Congreso, cuando la diputada abogada, vota en el Congreso, con no la es un certificación efecto. de las sentencias emitidas por tribunales de justicia, por jueces y por la Corte, usted puede hacerla valer ante la gente. De lo contrario, es Aquí una hay una intención. diputada, Edgardo, yo le quiero hacer una Vayan a pregunta. aprender a la Facultad Yo de le quiero Derecho, hacer una hombre. Vamos a un corte comercial, ya pregunta. volvemos. No es una intención, es un hecho. Un mensaje, ¿verdad? A través de redes sociales. Es correcto. Del diputado Luis Redondo, que dice, habla del tema de la... De esa sentencia. De lo de la sede, ¿verdad? Sí, bueno, hay un primer párrafo, un segundo párrafo, hay un tercer párrafo. El tercer párrafo, ¿verdad? Sí, Ahí sí, gracias a la Corte Dice, Suprema. el Ministerio Público debe perseguir, enjuiciar y obtener condenas por estos graves delitos imprescriptibles que han cometido estos criminales apátridas contra nuestra nación, Honduras, para que no se vuelvan a repetir esos lamentables hechos. Tenemos listo en el Congreso Nacional los listados oficiales de cómo votaron. ¿Por qué quería traer usted a colación esto? Porque tanto el vocero de la Corte Suprema de Justicia como los otros compañeros aquí en el foro están diciendo que no existe ninguna intención de persecución, ¿verdad? Yo lo que les estoy haciendo es que les estoy demostrando que en una sentencia que no está redactada, que no existe, que no puede ser exigible formalmente ahorita, ya hay una intención política del presidente del Congreso, diputados del Congreso, Mel Zelaya y doña Xiomara también sacaron algunos tweets hoy apoyando esa decisión que no es formal. No está en Bueno, ningún pero documento, no indistintamente, consta. pero indistintamente el mensaje suyo es, mira, aquí el tema de la sede no está de soberanía, sino Es que correcto. intimidar a la oposición. Entonces, el Es falso, tema, el es tema de la No, pero sesión, yo quiero que usted aclare eso, el tema para que de luego la- entonces don Jimmy le responda. el tema de la sesión de la Corte Suprema de Justicia no fue motivada por la intención jurisdiccional de poner orden en el tema de la sede. Pero eso está en el plan de Alguien gobierno de la les pidió presidenta. Eso que está movieran esos mucho temas, antes de llegar así al como el poder. otro tema también Don Fernando. del decreto 4/2022 de la impunidad del Congreso para No. cambiar la agenda nacional, porque no quieren que se siga hablando del video, del narcovideo. Don Fernando no Los está viendo el programa. Los está No matando está el viendo el programa, narcovideo, Fernando. los está matando la muerte de Hace Juan López, poco los está matando habló el don Julio tema, Raudales, el tema de la porque la UNA extinción, presentó de la una extinción solicitud. de No está la viendo, extradición, no está en el la programa. denuncia de No eso, está en el programa, todos don esos Fernando. temas No han está en el generado programa. una Es que impopularidad desde que salió de la en el universidad. gobierno que tiene desesperado y acorralado a Mel Zelaya. Impopular eran las Y sedes, encima por eso de el pueblo eso- nunca las quiso. y encima Y de por eso eso el se Partido derogaron. Nacional y el Partido Liberal se juntan para Impopular bloquear la el Plan corrupción Venezuela para aprobar de la control sede. de los órganos electorales. Mel está desesperado tratando de cambiar la agenda de la discusión nacional. Yo- Y en eso va a Miren, continuar ahorita. Pero hay que tener cuidado con las cosas que vienen, porque la oposición política, los sectores democráticos no están leyendo correctamente. Mel tiene un guión y una estrategia. Tonto les está llamando don ¿verdad? Fernando aquí a sus amigos. Mientras Imagínate. que al otro lado tiene entretenida a la gente con elecciones internas y algunos empresarios privados
estamos creyendo que no son socialistas en el gobierno, pero todos los días les dicen que sí y que el modelo a seguir es Venezuela, Cuba y Nicaragua. Vamos a escuchar al licenciado Bermúdez. Usted se quiere pero contrariar antes solo. voy a pedirle uso la palabra a la doctora Figueroa. No, lo que decía es que quería poner un ejemplo de lo que decía el abogado Fernando Anduray, que muchas veces las sentencias de la Corte no se aplican, y eso es una realidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces han dicho que los cobros en los hospitales son inconstitucionales y este gobierno incluso sigue cobrándole a los pacientes, incluso les dice que lleven 2 botes de alcohol, 2 de agua oxigenada, una bolsa de algodón, que lleve su evaluación preoperatoria, etcétera, etcétera? Es decir, que este gobierno igual se quedó en discurso, igual que el gobierno anterior. La salud está siempre precarizada. Los otros hospitales que están construyendo no cuentan. Eso que dice el ¿No cuentan los abogado 8 hospitales, Fernando, doctora? Mire, por favor, No, le pregunto. sea igual de malcriado. Mire, yo No sé soy que a ustedes malcriado. les hace falta un poquito, No. le falta A mí no me falta nada, me educación. sobra mucha dignidad, por eso tengo la capacidad de hablar esta noche. Entonces, por si usted dignidad, habla de mala cállese y deje salud, hablar. si usted habla de mala salud, doctora, y no habla que se está construyendo 8 Por hospitales, dignidad, bueno, y no habla pero bueno, también voy a tratar de que de se está seguir, mejorando la a pesar inversión de que- pública. Queremos que termine Está la mintiendo. doctora, porque después sigue usted y la abogada Está mintiendo. Avilés. Entonces, en realidad, como dice el abogado, eso es cierto. Muchas de las sentencias que da la Corte no son aplicadas. Pasan como papel mojado. Yo, que estoy en contra de las sedes, esperaría que efectivamente recuperemos ese territorio y que finalmente esas empresas se adhieran al régimen que está vigente en el país y que finalmente nosotros podamos tener las dos cosas: empleo para nuestra gente en los términos que este país y la soberanía del pueblo hondureño lo manda, las leyes de Honduras lo mandan. Así que yo esperaría que eso ocurra. Sí me llama la atención, nuevamente regreso al tema, ¿por qué el Congreso Nacional no le dio trámite a algo que ya estaba aprobado y incumplió? Igualmente, falló al pueblo hondureño en no aprobar o en la siguiente legislatura lo que ya se había aprobado por unanimidad de votos, la derogatoria de las sedes. Muy bien. Usted quería hacer referencia a lo que el abogado Anduray está denunciando hoy, que no hay tales de soberanía, sino que lo que se trata es de una persecución a la oposición. ¿Usted quería A mí aclarar eso? me sorprende que el abogado Anduray, una persona muy connotada en el país, quiera desconocer la ley, ¿verdad? El Código Penal, en el artículo 555, establece claramente, y lo voy a leer para que el pueblo hondureño lo entienda: no hay persecución política, debe haber cumplimiento de la ley. Y el fiscal general de la República tiene una corresponsabilidad por una acción que no ejecutó el fiscal anterior. Y el 555 dice lo siguiente: el hondureño que ejecute actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado, así como quien realiza cualquiera de los actos tipificados en la Constitución de la República como traición a la patria, debe ser castigado con penas de prisión de 15 a 20 años. Pueblo hondureño, cumplir la ley no es persecución política. Cumplir la ley no está mal. Lo que está mal es defender inversiones que violentaron la soberanía y defender a personas que actuaron para que se ejecutara. Mire, las sedes desde sus inicios lo saben. ¿Por qué lo saben? Porque estaba en el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Correcto. Abolir ese tipo de regímenes. No pueden ser desconocedores. Hay un comisionado presidencial que ha estado en diálogos. Hay entidades del Poder Ejecutivo que han estado en diálogos. Ellos, ¿por qué no se han querido? Y hablo de 3 grupos en específico: traspasar a los regímenes especiales que existen en el país. Porque su mecanismo de negocio no está pensado para favorecer al pueblo hondureño. Está pensado para extraer nuestra riqueza, para no pagar impuestos, para blanquear capitales y para apañar los actos de corrupción. Es por eso que la calificación de Standard & Poor's no cabe dentro de un modelo que se quiere implementar en Honduras. Lo que quiere decir la calificación de Standard & Poor's es: devalúen la moneda y dejen de hacer inversión social. Eso no está diciendo. Un segundito. Sí, doctora. Otro ejemplo, nada más, cuando la Corte Suprema dijo que era ilegal la cuarta urna y siguieron con la cuarta urna. Vaya, más ejemplos. Quisiera referirme a algo de Julio Raudales, porque usó el término de buena fe para decir que los inversionistas aquí usaron este principio para generar la inversión. En realidad, todas las sedes que se instauraron en el país fue a conocimiento de todo lo que se trastocó en la Constitución de la República. Ahí no existe buena fe. Le voy a explicar algo bien concreto al pueblo hondureño, porque a veces aquí se utilizan muchos términos y la gente a veces también queda en el aire. Si yo a usted le vendo un terreno de forma ilegal y utilizo el IP para generar todo tipo de maña, pero usted sabe que yo le estoy vendiendo ese terreno de forma ilegal y el dueño es Jimmy Bermúdez, él deja de ser el dueño legítimo de ese terreno. No deja de ser el dueño legítimo de ese terreno. Dejo de ser yo una delincuente solo porque después un fallo, como lo está vendiendo la oposición, quiera que este fallo sea desde el resultado sea después del fallo y no desde el origen, como fue realmente lo que pasó en la Constitución de la República. Entonces, aquí le voy a decir algo. Si Jimmy fue el dueño de ese bien, él tiene todo el derecho
legítimo de buscar que la justicia hondureña castigue a la persona que vendió ese terreno, y él tiene que recuperar su terreno y él sabrá qué hacer con su terreno. Eso es lo mismo que está pasando aquí, y nos están tratando de vender otra idea totalmente diferente. El señor Raudales aquí mencionaba una agencia internacional para referirse a cómo está la estabilidad económica. ¿Por qué no hacen referencia a los más de 80 economistas internacionales que dijeron que aquí se tiene que aprobar la ley de justicia tributaria? ¿Por qué hablar solo de inversionistas cuando realmente la mayor recaudación que se podría hacer para invertir dentro del país está allá, con todas esas condonaciones fiscales que se le hacen a la empresa privada? Poner orden al país es el derecho legítimo que tiene el soberano, que es el pueblo hondureño. Aquí no se está haciendo otra cosa. Y le voy a decir algo porque eso me molestó muchísimo. No hay nada más vulgar que alguien como usted esté usando a Juan López como un mártir de la derecha. Juan López es un militante de Libre, fue un militante de Libre, es un defensor ambiental, es un héroe de esta patria. Y él es asesinado justamente por todas esas concesiones que se hacen. Así fueron desaparecidos los garífunas, así fue asesinada Berta Cáceres y así han sido asesinados un montón de defensores. Entonces no crea la derecha aquí que Juan López es un mártir de ellos. De hecho, Juan López es un enemigo de la derecha. Él fue asesinado justamente por todo esto, esta toda oligarquía que de alguna forma no entiende la dimensión o la importancia de las sedes. El señor Anduray aquí vino a decir que para qué estamos hablando de las sedes. La sede es el factor por el cual asesinaron a Juan López. Gracias. Le interrumpo por razones de tiempo, no por claro. otra cosa. Breve, por favor, te pido la palabra. Solo quiero decirle que Juan López, igual, realmente a mí me sorprende la hipocresía de este gobierno, cuando tampoco ha ratificado el acuerdo de Escazú. Los ambientalistas han estado repitiendo, haciendo esa petición a este gobierno, y ha ignorado la ratificación del acuerdo de Escazú. Es decir, que por un lado dicen una cosa y ya cuando se presentan los hechos hacen una totalmente diferente. No. Solo son discursos. No. Solo son discursos. Y Devolverle quienes los han límites. defendido a Juan López ha sido la Iglesia Católica ante la indiferencia. Solo fueron una emisión de acuerdos de duelo y de notas de pesar, pero no se ha investigado con la vehemencia que debería hacerlo quiénes son los asesinos de Juan López. Diputada, Permítame, vamos a Y, corte comercial. como le digo, no han ratificado el acuerdo de Escazú. No ha habido voluntad política, así como no van a traer la CICI, así como no van a traer nada absolutamente que le beneficie a este pueblo. Vamos a un corte comercial. Bueno, antes de ir a un corte comercial, teníamos en agenda también, ya se ha mencionado aquí, don Fernando Anduray dice, lo que hay detrás de todo esto es un plan Venezuela para Honduras. Así es. Eso ha sido denunciado ya oficialmente por el Partido Nacional y por el Partido Liberal. ¿Y en qué consiste ese plan En Venezuela? montar un Estado socialista al estilo de Venezuela, Cuba y Nicaragua por declaraciones expresas de funcionarios del gobierno, como Luqui Medina, como Rixi Moncada, como el de Coordinación General de Gobierno, como Gilberto Río Grillo, como Marlon Ochoa y otros tantos. ¿Qué significa eso? O sea, el plan Venezuela, ¿qué significa? Que van a seguir todos los pasos del Foro de Sao Paulo para desarrollar el control total de las elecciones y de la población para garantizar un resultado positivo en las elecciones, al estilo Venezuela. El primer paso que venían a dar conforme a las elecciones era el de montar un sistema electoral contratando las empresas que le dan servicio al gobierno de Venezuela en materia electoral para transmisión de resultados, para transmisión de actas digitales y para el control total del sistema electoral, el funcionamiento este. Para eso tuvieron a Marlon Ochoa cargando el presupuesto electoral de las elecciones 4 meses y garantizando que hasta que él tomara posesión supuestamente de la presidencia del Consejo Nacional Electoral o cristalizaran un pacto que tenían con los que pusieron los miembros del Consejo Electoral, ahí entonces iban a hacer esas contrataciones y lo iban a montar. Pero las presiones del nuevo orden político en el Partido Nacional y en el Partido Liberal votaron todos los arreglos que Mel Zelaya tenía con quienes habían influido en la elección de los miembros del Consejo. Bueno, pero ¿eso es el plan Venezuela para usted? No, falta la persecución política. Cumplimiento de la ley le llaman. Así le llama. Eso lo está diciendo el legislador Así le Bermúdez. llama No, cumpla con la ley. así le llama Eso dice, Maduro. eso dice el Código Penal. Claro, El claro. Código Así le Penal. llama Maduro y El así le Código llama Penal dice Ortega eso. al encarcelamiento de toda la oposición política. Dice que él está cumpliendo con la Momentito, ley. vamos a un corte comercial. Maduro está diciendo que quiere ¿Plan al presidente Venezuela, sí o electo no, en la para cárcel. Honduras? En la mente de Cumpliendo este la ley. señor. ¿Plan de Venezuela para Honduras, sí o no? En la mente de él nada más. ¿Plan Aquí tiene Venezuela que para haber un plan Honduras, sí o no? Honduras. Indudablemente, indudablemente. ¿Plan Venezuela para Honduras, sí o no? Eso hasta risa da realmente. Ya volvemos. Defensora de Derechos Humanos, funcionaria de gobierno, trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social. Su opinión de lo que estábamos pendientes todavía sobre eso del Plan Venezuela para Honduras. Mire, yo a veces, se lo voy a decir, yo no sé cuál es el enamoramiento que tienen con Venezuela, creo que están más enamorados ellos de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. La presidenta ha sido contundente realmente en su abordaje con las relaciones internacionales y con la soberanía de esos países, y el respeto irrestricto a la soberanía de los países es el principal pilar de un Estado de Derecho, y la presidenta lo ha cumplido al pie de la letra. Algo con el pesar aquí del señor Anduray, realmente ese es el discurso que han venido vendiendo desde el Juan Orlandismo, el Plan Venezuela. Si aquí realmente estuviera, ¿sabe qué? Este es el gobierno más democrático que ha tenido la historia de Honduras. Tan democrático es que hay personas aquí sentadas
hay personas aquí sentadas, hay congresistas ahí en el Congreso Nacional que han violentado la Constitución de la República y a pesar de existe una congruencia de que los mismos sigan funcionando como ciudadanos y como ciudadanas y la presidenta espera que todo corra en el orden que por derecho corresponde. Es más, el artículo 39 de la Ley del Ministerio Público utiliza el término persecución y se lo voy a decir para referirme al caso de Juan López. El mismo Partido Libertad y Refundación, los mismos defensores de derechos humanos que ahora somos parte del gobierno, exigimos justicia para el caso de Juan López. Doctora, por favor, doctora Figueroa, diputada al Congreso Nacional. Indudablemente quienes están enamorados de Venezuela pues son ustedes porque ustedes no salen de Venezuela. Cuando usted está enamorado va y visita a su novio y va y pero no sale de la casa de su novio. Y quienes pasan en Venezuela, quienes no salen de Venezuela, bueno, pues son sus jefes. Mel Zelaya, La Pichu, El Grillo, etcétera. Que usan las gorras comunistas de Fidel Castro. Que hasta un sticker dice ahí, liberen a Alexander Saab, un lavador de activos de Nicolás Maduro, que fue liberado no porque lo libraron de responsabilidad, sino porque lo intercambiaron con unos presos que tenían allá en Venezuela. Entonces, realmente Estados Unidos lo intercambió por unos rehenes que tenía el delincuente de Nicolás Maduro. Hay 135 personas que salieron también de Nicaragua, que los intercambió también el gobierno de Estados Unidos, intervención de Estados Unidos, para que pudieran salir libres 135 nicaragüenses a los que Ortega le quitó la nacionalidad y le confiscó los bienes. Entonces, si ellos están enamorados de lo que hace Nicolás Maduro, están enamorados de lo que hace Ortega, pues entonces razonablemente nosotros pensamos, y los admiran tanto, a esos criminales, porque son criminales, ustedes que son defensores de derechos humanos, deberían de estar más bien en contra de estos violadores de derechos humanos, estos narcotraficantes. Venimos de una mafiocracia y seguimos en mafiocracia. Eso es una realidad desafortunadamente y tenemos como tener suficientes argumentos para decir que ustedes quieren implementar lo mismo que han hecho estos regímenes dictatoriales en estos países con nuestro país. Indudablemente van a perseguir a la oposición. Y le voy a decir que entonces no es delito sacar dinero en carretilla. Eso es un delito político, es una persecución política, por Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que no tienen moral ustedes tampoco para hablar cuando no han hecho absolutamente nada y por eso han perdido. Ustedes sí ya quedaron como partido porque se les partió todo, se les deshizo, se les vino abajo. Castillo que habían levantado de naipes, se los botó un aire y no tienen nada ya y ahora están desesperados de ver cómo se quedan en el poder. Bueno, luego de escuchar la fantasía de la doctora Figueroa, don Fernando, desde hace 15 años le escucho yo hablar del Plan Venezuela. No sé si es que viene en burro o en qué, porque 15 años fue lo mismo y aquí no ha llegado nada. Y no ha llegado nada porque nosotros no aspiramos a un proyecto que sea calco de algo. Aspiramos a la construcción soberana de un país, con responsabilidad, con democracia y con diálogo social. Él no entiende de eso. No lo entendió en los 80, no lo entendió en el 90, no lo entiende ahora. No lo va a entender. La doctora habló de una fantasía. ¿Qué es el Plan Honduras? Para que le quede claro al pueblo hondureño. El Plan Honduras es combatir el esquema de los votos rurales. El que defiende el amigo Fernando Honduray y su partido. El que defiende la fuerza política de la doctora Suyapa Figueroa. ¿Y qué implica el Plan Honduras? Implica un control biométrico. Este país, porque hablan de inversiones y que no se aprovechan, invirtió en un proceso de enrolamiento más de 60 millones de dólares, que nos dejó una nueva tarjeta de identidad, un nuevo registro, un nuevo mecanismo, pero también dejó procesos biométricos que deben utilizarse y debe avanzarse. Pues la gente, yo puedo hacer un Facebook Live en este momento. O sea, la tecnología es lo que la gente del pasado, que están aquí a mis lados, niegan a usar. Muy bien, gracias, licenciado Bermúdez. Vamos a tener oportunidad de hablar sobre esos temas electorales en el transcurso, por supuesto, de los siguientes programas que nos quedan todavía para previo a las elecciones de marzo. Cerramos, por favor, don Fernando, 30 segundos, porque ya no hay más. Dos cosas. Uno, que todas esas cosas electorales que él menciona, sí las queremos, pero no con empresas venezolanas. Nunca se contrata. ¿Cuándo se ha contratado aquí una empresa venezolana? Así es que todo lo que manifestaron cuando fueron a Venezuela, desde allá, que por la política de Estados Unidos de bloquear. Déjenme hablar, hombre, no sea malcriado. No, malcriado, mentira, el pueblo hondureño, don Fernando. ¿Qué empresas venezolanas han contratado? Un momentito, estamos cerrando y tiene derecho a... Están entrenados. ¿Qué entrenamiento es que tienen estos delibros? A cualquier lugar que van anarquizan, hombre. Respeten al pueblo, hombre, por Dios. Licenciado Bermúdez, por favor. Por Dios, respeten al pueblo. Licenciado Bermúdez, ellos escucharon cuando ustedes hablaron. Como le dije, respeto la corrupción que usted ha defendido históricamente. La otra cosa. A nosotros en el pasado nos enrostraron y nos encasquetaron la muerte de Berta Cáceres y lo utilizaron como bandera política toda la campaña. Este gobierno tiene que hacerse cargo de sus muertos. Este gobierno tiene que responder por la muerte de Juan López, por la muerte de los garífunas, por todos los ambientalistas que están asesinados. Este gobierno y el gobierno de la primera mujer en Honduras tiene que responder por esos asesinatos incrementados de mujeres y la violencia contra las mujeres en el país. Este gobierno que está diciendo que está construyendo 8 hospitales, está construyendo 8 hospitales y los hospitales sin medicinas, hombre. Los que hay. ¿Usted prefiere los chatarra? No tienen nada. Por eso va a Nicaragua. Tienen que...
responsabilizarse de sus hechos. Y la otra cosa, ¿qué viene para Honduras, Todo Edgardo? lo que les piden, ¿no? ¿Qué viene para Honduras? Próximo año. Debilitamiento de las capacidades electorales de la oposición política, persecución política, acaparamiento de los medios de comunicación y contratación de Muy los, bien, de muy los bien. medios, Vamos a seguir hablando persecución sobre y estos temas. censura de periodistas. Gracias, don Fernando. Gracias, don Jimmy. Gracias, doctora. Gracias, Nama. Gracias a usted.